Hola amigos, yo soy Rosesdan y esto es LBD. Como leyeron en el video, el día de hoy vamos a hablar de Pesaj, de Pascua y todo lo que conlleva esto. Así que vamos a adentrarnos un poco en esta parte. Es necesario entender que se desarrolla muchísima historia a lo largo de todo esto. En toda esta historia nos permite ver el por qué y el para qué de esta fiesta. Pesaj o Pascua, lo cual es lo mismo, significa, Pesaj es una palabra hebrea que significa pasar por alto o brincar. Hace alusión a una historia bíblica, una historia hebrea. Cuando Israel estaba siendo esclavo en Egipto, Dios envía 10 plagas. La 10ª plaga tenía que ver con el castigo hacia los primogénitos. Dios le da la instrucción a Moisés para que les pueda dar la orden a todos los hebreos y que pudiesen matar un cordero con ciertas características. Y al matar al cordero, rociar la sangre del mismo en los dinteles de la puerta y en los postes de cada una de ellas. De ahí viene el término Pesaj, pasar por alto, cuando por la noche llegó el momento y el espíritu de Dios recorría todo Egipto, de acuerdo a la historia. Al ver la sangre en la puerta de la casa, lo que hacía era pasarla por alto. De ahí viene la palabra. Y es aquí donde comienza la tradición, de acuerdo a la escritura en Éxodo 12 y Levítico 23. No solo esta fiesta, sino las demás fiestas hebreas. Pero aquí es en donde da la instrucción de que se hiciera perpetuamente y para recordarse en todas las generaciones posteriores. Recordar acerca de esta fiesta o conmemorar que fueron forasteros, que fueron esclavos en un pueblo y que los sacó para formar o constituir una nación. Esta sería la parte hebrea, pero ¿cómo es que llegamos a otras dos religiones, el cristianismo y el catolicismo? Bien, todo lo podemos resumir en un nombre, y el nombre es Yeshua, Jesús, el Mesías, el ungido. Cuando el hombre, según la historia de la creación, el primer hombre, Adán, y su mujer, Eva, fueron puestos en el huerto, la desobediencia de estos al comer del árbol que era prohibido les trajo una consecuencia. La consecuencia es que su mente se abre y comienzan a ser conscientes y seres con conocimiento del bien y del mal. Es aquí cuando ellos se dan cuenta y tienen miedo por estar desnudos. Dios se da cuenta y lo que hace para cubrir su desnudez es hacerle unas túnicas con pieles de animales. Aquí aparece por primera vez un sacrificio. Y es que a partir de este momento estaba dando el indicio del plan eterno que Dios iba a desarrollar en la historia. Este primer sacrificio haría entender el plan de redención del hombre. De acuerdo a lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 9, acerca de que a través de la sangre, a través de un sacrificio, solo así hay remisión de pecados. Bien, pues este plan había sido revelado desde el inicio de la historia. Ahora, este personaje, Jesús, Yeshua, fue el personaje que se ofreció a sí mismo para poder expiar los pecados de toda la humanidad. Podríamos llegar a una pregunta: ¿Jesús, Yeshua, es el Mesías? De acuerdo a observar su vida y diversos acontecimientos, evidencias históricas, evidencias bíblicas, podríamos entender que sí, es el Mesías y es el hombre que vino a cumplir todo lo que los profetas habían anunciado. Fue el único hombre sobre la tierra en el cual todo se conectó y tuvo una razón de ser. Ahora, su crucifixión fue precisamente en una fiesta de Pascua. Y recuerdas que al inicio estábamos comentando que el cordero que le había dicho Dios a Moisés que tenían que sacrificar tenía que tener ciertas características. Bien, en este caso también Jesús tenía que tener ciertas características. Y es que el cordero tenía que ser macho, el cordero tenía que estar apartado del rebaño, el cordero no tenía que tener ninguna mancha, el cordero tenía que tener un año representando que era primicia, no tenía que tener ninguna garrapata, el cordero tenía que ser perfecto, de acuerdo a las características que nos da en el libro de Éxodo capítulo 12. Todo apuntaba, de acuerdo a sus características, a que él era el que había sido anunciado por los profetas desde mucho tiempo atrás, el libertador de Israel, el Mesías. Sin embargo, en esta ocasión no nos adentraremos a tanto detalle a ver la vida de él. Quizá esto lo podremos dejar para algún otro video. En Lucas 22 y Juan 13 nos da la historia de la última cena que Jesús tuvo con sus discípulos y todo lo que hizo y todo lo que explicó acerca de esta última cena, que por cierto era en Pascua. Es aquí en donde entendemos la reforma de Jesús, lo que quiere decir
reforma es la señal del nuevo pacto. Él mismo establece estas palabras: esto le servirá por señal de mi nuevo pacto, como si él estuviese dando una reforma a la forma en la que se estaba observando la Pascua. Número 1, vemos el lavamiento de pies hacia con sus discípulos. Vemos cómo él explicaba acerca de que tenían que lavarse los pies unos a otros como señal de humildad. Y número 2, la cena. Todo lo que implicaba la cena tenía una serie de cosas que representaban algo, y estamos hablando del pan como señal del cuerpo, la sangre como señal del vino y del nuevo pacto que iba a establecer sobre todos aquellos que participaran en esto, y les da la instrucción de poderlo hacer por todas las generaciones en memoria del mismo. Bien, por mucho tiempo la iglesia primitiva, o la iglesia de los apóstoles que dejó Jesús aquí en la tierra, Pedro, Juan, Santiago, Mateo, toda esta generación, siguió practicando y conmemorando como el maestro lo había dicho en esa última cena. Desde aproximadamente el 30 después de Cristo, 33 después de Cristo, que es cuando Jesús es crucificado, en adelante, aproximadamente hasta el 325. Aquí aparece en la historia un nombre que para efectos de la misma es muy importante, y es Constantino. Cayo Flavio Valerio Aurelio Constantino. Este se volvió emperador de Roma, y cuando lo logra comienza a inmiscuirse en temas religiosos, en temas de religión, no solo políticos. Él en el 325 logra unir la iglesia y el estado, siendo él el líder o la autoridad principal en todo esto. Ya no había una división entre una u otra cosa, sino él iba a ser el líder, él iba a ser el obispo principal, tanto como de la política y así también de la iglesia. Al lograr esto, él sería el líder, el poder sobre cualquier cosa. Y es entonces cuando comienza a manifestar todos sus ideales y comienza a meter ciertas cosas. Llegamos a un punto importante, y es, por mucho tiempo se tenía una creencia antisemita. ¿Qué quiere decir esto? El rechazo hacia los judíos. Hasta un cierto punto, el odio hacia los judíos. Prácticas, fiestas, cosas que se observaban de acuerdo al judaísmo. Por mucho tiempo se culpaba a los judíos como los que habían matado al mismo Mesías. Y nació una ola de odio hacia ellos, que también podríamos hablar en alguna otra ocasión más a fondo. Al rechazar todo lo que tenía que ver con ellos, obviamente tenía que sustituir todas esas fiestas. Y en este caso, Pascua. El día de reposo, cambiarlo de un sábado a un domingo, y algunas otras festividades que eran populares y que se seguían celebrando en la iglesia porque eran de carácter judío, que Jesús fue judío, el Mesías fue judío. Para no tener nada que ver con ello, se fueron cambiando por otras tradiciones. Cuando él comienza a hacer esta división y esta separación, cambia las fiestas, comienza a haber una ruptura y una separación de ideas. Aquí es en donde comienza a haber la separación más grande entre la iglesia católica, la iglesia cristiana y el judaísmo. Así que el entender la historia nos permite entender el presente y el por qué vivimos en tal o cual situación. Esto nos acerca un poco más a la verdad. Pascua o Pesaj es una festividad judía que nos enseña desde el primer momento la redención del hombre, que el hombre pudiese estar una vez más en la situación original en que fue creado. Es importante que sea observada, sí, porque es necesario para el hombre entender el designio divino, no como Constantino con fines políticos o fines económicos o fines de cualquier carácter personal, porque entendemos que no es cualquier cosa que el Mesías que fue anunciado años antes se presente y nos libere de nuestra propia mente y nos pueda interpretar la ley, cumpliéndola él mismo y dejando preparado el escenario para un último acto. Que la gracia se haga presente y que nos lleve a aprovecharla, dando la entrada a toda la humanidad. El obedecer y entender que esta festividad y algunas otras están en la ley y que sea necesario para nosotros observarla, el Creador no lo hizo con el fin de obligarnos a que lo hiciéramos, sino lo hizo con el fin para que nos sirviesen como señales, para entender el tiempo en el que vivimos, para mostrarnos su propio reloj divino. Así que en este video entendemos la raíz principal de Pesaj o Pascua, que va mucho más allá a lo mejor de lo que nosotros nos podemos imaginar, y que todo esto nos sirve para poder saber que desde el principio el Creador tenía un plan inmenso para el hombre. Así que la pregunta es a consideración de cada uno. Será importante recordar el sacrificio que hizo una persona que no merecía hacer ese sacrificio por muchas. Le estamos dando el valor que debemos de darle a esta festividad. Estamos haciendo valer el precio que tuvo que pagar por nuestra redención. Así que lo que tenemos que hacer es pensar en esto, reflexionar entre si va a ser una Pascua más, si va a ser un Pesaj más, si va a ser una festividad más,
o si entendemos verdaderamente que esto nos sirve como una señal. Si te gustó el video, puedes compartirlo, puedes darle like, puedes agregarlo a favoritos. Recuerda por favor suscribirte y recuerda también activar la campanita de las notificaciones para cuando se suba un nuevo video te llegue la notificación y puedas ser el primero en que lo vea. Muchas gracias por entrar a ver este video, muchas gracias por quedarte hasta esta parte. Hasta pronto.